yo no sé si voy a ganar. Yo confío que voy a ganar, pero con lo cual tengo siempre muy, muy presente la derrota. Y cuando termino del partido y he perdido... Ferrero dejó de seguir a Alcaraz en Instagram discretamente. Febrero de 2026. Sin anuncio, sin explicación. Luego, en marzo, en directo por Televisión Nacional, Ferrero finalmente se derrumbó. Dijo que el dolor seguía presente. Dijo que Alcaraz aparecía por todas partes en su feed, hiciera lo que hiciera. Entonces llegó la frase que dejó a todos boquiabiertos. Que si lo llamaran al día siguiente, seguiría sin poder negarse. Nadal lo vio todo. Nadal no pudo ocultarlo. Fue a la radio Onda Cero y le dijo a toda España que Alcaraz había borrado a Ferrero de su discurso del Abierto de Australia como si 7 Grand Slams nunca hubieran existido. Ni una palabra, ni una mención. Pero la verdadera herida no empezó en Melbourne. Empezó con una conversación. Lo que el padre de Alcaraz le dijo a Ferrero la noche antes de su despido ha estado en la prensa española durante meses. Enterrado, ignorado, cuidadosamente evitado. Hasta ahora. Suscríbete antes de que este vídeo siga adelante, porque lo hemos desenterrado, y cambia todo lo que creías saber sobre esta ruptura. He ganado, espero per continuar esto bueno proceso, y después... La conversación tuvo lugar la noche del 15 de diciembre de 2025. No en una sala de juntas, no fue una reunión formal. El padre de Carlos Alcaraz González Sr., ya había dejado clara su postura al círculo íntimo mucho antes de que el contrato llegara al escritorio de Ferrero. El contrato fue solo el arma. La decisión se había tomado semanas antes. Y lo que se comunicó en el entorno familiar esa noche no dejó lugar a una contraoferta. Para comprender por qué esa conversación tuvo tanta importancia, hay que remontarse a un punto clave. La Academia Equelite de Ferrero se encuentra en Villena. Durante 7 años, Alcaraz condujo desde su casa en El Palmar, Murcia, para entrenar allí. Ese trayecto tenía un significado. Significaba que Alcaraz operaba dentro del mundo de Ferrero, bajo sus condiciones, dentro de una estructura controlada por Ferrero. Y durante mucho tiempo, ese acuerdo produjo resultados extraordinarios. 6 títulos de Grand Slam, 8 títulos de Masters 1000, el número 1 del mundo más joven de la era abierta. Los resultados eran innegables, pero mientras Alcaraz ganaba títulos en la Academia de Ferrero, su padre construía algo en El Palmar, la Academia de Tenis Carlos Alcaraz, que llevaba el nombre de su hijo y era gestionada por la familia. A medida que el proyecto crecía, la marca se expandía y los ingresos comerciales aumentaban, la relación empezó a cambiar. Alcaraz pasaba menos tiempo en Villena, más tiempo en casa, en unas instalaciones que llevaban su nombre y generaban ingresos para su familia. Ferrero fue testigo de ello. Declaró públicamente que nunca lo vio como una rivalidad, sino que era lógico que un jugador quisiera estar más cerca de casa. Sin embargo, tras esa declaración mesurada, Clay informó de una acalorada discusión entre Ferrero y el padre de Alcaraz, que tuvo lugar en febrero de 2023. No se trataba de resultados de tenis, sino de autoridad de quién tenía derecho a decidir dónde entrenaba el mejor jugador del mundo y cómo se estructuraba su calendario. Esa discusión de febrero de 2023 es el punto de partida que la mayoría de la gente pasó por alto. Ferrero había anunciado que no viajaría a la gira sudamericana de tierra batida ese año, delegando la responsabilidad en Antonio Martínez Cascales. Para Ferrero fue una decisión profesional, pero para el padre de Alcaraz fue algo mucho más personal. Su hijo regresaba tras una lesión importante. Su hijo volvía a pisar una cancha del circuito por primera vez en meses, y el entrenador principal no estaba allí. El padre dejó muy clara su opinión al respecto. La discusión que siguió dejó una herida que nunca sanó del todo. Alcaraz ganó en Buenos Aires esa semana. Fue subcampeón en Río. Los resultados fueron buenos sobre el papel, pero la dinámica entre entrenador y padre se había resquebrajado, y las grietas en este nivel del deporte profesional no desaparecen. Quedan enterradas bajo victorias, trofeos y sonrisas públicas hasta que llega la renovación del contrato, y de repente todo lo que estaba enterrado sale a la luz. Las ausencias continuaron después de eso.
Ferrero se perdió el Queen's Club Championships de 2023. Se perdió el Abierto de Australia de 2024. Para 2025, la lista se había alargado considerablemente. Qatar, Montecarlo, Cincinnati, el Abierto de Japón. Alcaraz seguía ganando sin él. Su récord cuando Ferrero no estaba en el palco era de 33 victorias y solo 2 derrotas. A primera vista, parecía prueba de que la colaboración podía sobrevivir a la distancia. Entre bastidores, era evidencia de que el padre estaba preparando su estrategia discretamente. Un entrenador que no está presente de forma constante no es esencial. Un entrenador que no es esencial puede ser reemplazado. Luego llegó París, octubre de 2025. Alcaraz perdió contra Cameron Norrie en la primera ronda del Masters de París. Un resultado sorprendente. Estas cosas pasan al más alto nivel. Pero lo que sucedió inmediatamente después del partido fue lo que aceleró todo hasta el punto de ser irreparable. Ferrero se marchó de París, no solo del recinto, se fue inmediatamente sin la reunión informativa que la familia esperaba. El equipo del jugador esperaba un análisis. Esperaban conversaciones de preparación para las finales ATP en Turín. En cambio, el entrenador principal ya se había ido. Según La Verdad, el periódico murciano más cercano a la familia Alcaraz, durante toda esta saga, afirma que el padre no solo estaba descontento tras París, estaba harto. Ese momento, Ferrero abandonando el equipo mientras su jugador aún asimilaba una dolorosa derrota, se convirtió en la prueba definitiva que el padre necesitaba para actuar. Llegaron las finales ATP. Alcaraz alcanzó la final en Turín y perdió contra Sinner. Pero la temporada había sido histórica. 8 títulos, 2 Grand Slams, número 1 al final del año por segunda vez consecutiva. Desde cualquier punto de vista, Ferrero acababa de completar el mejor año de su carrera como entrenador. Ganó el premio a Entrenador del Año por segunda vez. Samuel López, incorporado al equipo a principios de 2025 y que gradualmente asumió más responsabilidades durante las ausencias de Ferrero, compartió el premio con él. 6 días después de la ceremonia, el contrato llegó al escritorio de Ferrero. 13 de diciembre, un sábado por la mañana. Una nueva propuesta de colaboración para 2026. El plazo era el lunes por la mañana, 48 horas, para una relación de 7 años. Para el entrenador que acababa de ser aclamado como el mejor del deporte. Para el hombre que, como le contó después a Marca en su entrevista de Nochebuena, ya había planeado toda la pretemporada de 2026 y reservado el calendario del Abierto de Australia porque asumía, razonable y racionalmente, que continuarían. El contrato incluía una reducción salarial significativa, pero eso no fue lo que lo hundió. Ferrero ha sido completamente coherente en este punto en todas las entrevistas desde la ruptura. El dinero no fue el factor decisivo. Lo que describió como cláusulas no deportivas sí lo fue. Cláusulas sobre el control del calendario, cláusulas sobre partidos de exhibición, cláusulas sobre dónde entrenaría Alcaraz y bajo qué autoridad operativa recaerían las decisiones diarias. Estos términos no parecían un contrato de entrenador, parecían una transferencia de poder, un documento diseñado para establecer formalmente quién dirigiría la carrera de Carlos Alcaraz en adelante. Y la respuesta que daba ese documento no era Juan Carlos Ferrero. Marion Bartoli relacionó esto directamente con la disputa sobre los partidos de exhibición que se había estado gestando durante 2 años. Alcaraz había estado llenando su agenda con lucrativas exhibiciones, el Grand Slam de los 6 Reyes en Riad, la Garden Cup en el Madison Square Garden, varios compromisos fuera de temporada, mientras que, simultáneamente, se quejaba públicamente de que el calendario del ATP Tour era demasiado exigente. Ferrero no estaba de acuerdo con las exhibiciones. Ya en 2024 había dicho que Alcaraz necesitaba mayor profesionalismo para saber cuándo trabajar y cuándo recuperarse. Las cláusulas no deportivas del contrato de diciembre eran un intento directo de vincular contractualmente a Ferrero a un calendario al que ya se había opuesto en privado. Firmar ese documento habría significado aceptar no solo una reducción salarial, sino una renuncia fundamental a su autoridad sobre la preparación del jugador. Hizo una contraoferta, fue rechazada sin más discusión, no hubo invitación a sentarse a negociar.
Según una fuente cercana a Ferrero citada por Clay, simplemente se cerró la puerta. Aquí es donde la noche del 15 de diciembre se convierte en el momento en que todo convergió. El plazo para firmar el contrato venció el lunes por la mañana. Esa misma noche, la decisión ya estaba tomada en el entorno de Alcaraz. Lo que Carlos Alcaraz González Sr. comunicó a través de los intermediarios del campamento en ese momento no fue un anuncio sorpresa. Fue la confirmación de algo que el padre había estado preparando durante casi 2 años. Las fuentes citadas por Clay describieron importantes desacuerdos entre Ferrero y el padre de Alcaraz sobre el lugar de entrenamiento, la programación de giras, los compromisos de exhibición y la creciente infraestructura comercial en torno a la marca Alcaraz. El padre había estado construyendo una estructura paralela todo ese tiempo. El Palmar no era solo una base de entrenamiento, era la base de una operación controlada por la familia. Y Ferrero, brillante, laureado, 2 veces entrenador del año, operaba al margen de ella. El mensaje transmitido esa noche fue esencialmente este. La familia había decidido que la dirección de la carrera de Carlos Alcaraz se gestionaría desde dentro. El entrenador que lo había guiado a la cima del deporte ya no compartía esa visión, y la familia ya tenía una solución preparada. Samuel López, coentrenador de Ferrero, un hombre que se había formado en el sistema de Ferrero y había forjado su identidad profesional en su academia, estaba listo para asumir el cargo de inmediato. La transición no requirió la contratación de personal externo. No interrumpió la preparación del jugador. No hubo pérdida de ritmo. Fue limpia. Fue calculada. Y claramente se había planeado mucho antes de que llegara ese contrato el sábado. Kiko Navarro, el hombre que entrenó a Alcaraz antes que Ferrero, el hombre que le puso una raqueta de competición en las manos, apareció en Radio Nacional de España y dijo algo que merece ser tomado en serio. Dijo que Carlos no tomó esta decisión. Dijo que provenía del entorno que rodeaba al jugador. Dijo que Alcaraz es muy protector con sus entrenadores, que, como protector del propio Navarro, y también de Ferrero. La decisión provino de personas cercanas al jugador, por razones que nada tenían que ver con su rendimiento en la cancha. La implicación era inequívoca. Un padre decidió que la carrera de su hijo debía volver a casa. Ningún número de trofeos de Grand Slam le daba a Ferrero la autoridad para rebatir esa conclusión. Tony Nadal se negó a que Alcaraz se desentendiera de toda responsabilidad. En declaraciones a Clay y luego públicamente en la radio Onda Cero, Nadal hizo una distinción precisa. Dijo que era imposible que Ferrero fuera despedido sin el conocimiento y la aprobación de Alcaraz. No creía que Carlos lo hubiera iniciado directamente, pero fue firme en que nada sucede dentro de ese equipo sin el permiso del jugador. Carlos lo sabía, Carlos dio su aprobación, y luego Carlos se paró en el Rod Laver Arena en enero de 2026, sosteniendo el trofeo del Abierto de Australia, su primer título en Melbourne, el que completó su Grand Slam de carrera, el que lo convirtió en el hombre más joven en la era abierta en lograr ese hito, y agradeció a su equipo. Mencionó a López, describió la turbulencia emocional de las semanas anteriores. No mencionó a Juan Carlos Ferrero ni una sola vez. Tony Nadal no pudo ocultarlo. Dijo que le molestaba. Dijo que no se pueden borrar 7 años de trabajo así como así. Dijo que si Rafael lo hubiera tratado de la misma manera después de su separación, no lo habría aceptado en silencio. No eran simples observaciones de un entrenador retirado. Tony Nadal eligió una plataforma pública, usó un lenguaje directo y mencionó específicamente lo que Alcaraz había hecho. En el hermético mundo del tenis profesional español, donde las relaciones y las reputaciones se entrelazan a través de las generaciones, eso tuvo un peso real. La propia conducta de Ferrero durante todo este proceso hizo que las circunstancias de su salida parecieran aún peores por contraste. Dijo en su entrevista con Marca que estaba dolido. Dijo que estas relaciones no terminan de la noche a la mañana sin que haya un verdadero dolor. Dijo que lo había dado todo por el proyecto y que los cimientos eran sólidos. Un reconocimiento generoso de un hombre al que le dieron un plazo límite un lunes por la mañana después de 7 años. Dijo que no cerraba la puerta a un regreso. No mencionó públicamente el nombre del padre,
No dio detalles de lo que le dijeron esa noche. Solo dijo que había puntos que no abordaría. Pero las redes sociales contaron su propia historia sin palabras. Después de que Alcaraz ganara el Abierto de Australia, el título por el que habían estado trabajando juntos, el único Grand Slam que les faltaba en su palmarés compartido, Ferrero dejó de seguir discretamente a su exjugador en Instagram. Alcaraz no le devolvió el gesto, todavía lo sigue. Cuando le preguntaron a Ferrero sobre el hecho de que dejara de seguirlo en el cafelito en marzo de 2026, respondió con una honestidad cruda que ningún entrenamiento mediático podría haber fabricado. Dijo que necesitaba tiempo para distanciarse emocionalmente. Admitió que ni siquiera funcionó porque Alcaraz aparece en su feed en todas las cuentas de tenis, sin importar nada, y entonces pronunció la frase que replantea toda la historia desde el principio, que si Carlos le propusiera volver a trabajar juntos, no podría negarse. El hombre al que le dieron un ultimátum de 48 horas tras 7 años, le entregaron un contrato con cláusulas diseñadas para despojarlo de su autoridad, y le informaron a través de intermediarios la noche anterior a un anuncio público que sus servicios ya no eran necesarios en condiciones aceptables. Ese hombre sigue sin poder negarse al jugador que su padre le arrebató. Eso fue lo que realmente produjo la noche del 15 de diciembre. No un escándalo con un villano claro, no una simple toma de poder con un final predecible. Produjo una herida que Ferrero describió como profunda, que Tony Nadal denunció públicamente, que Kiko Navarro confirmó que provenía del entorno y no del jugador, y que Carlos Alcaraz, el hombre en el centro de todo, ha optado por ignorar. El padre construyó su reino, Ferrero construyó al rey, y la noche anterior al despido, el padre se aseguró de que Ferrero entendiera cuál de las dos cosas importaba más de ahora en adelante. Si este video te aportó algo que la cobertura tradicional del tenis no te ha dado, suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones. Cubrimos las historias que quedan sepultadas bajo las sonrisas de las ruedas de prensa y las declaraciones cuidadosamente redactadas en las redes sociales. La situación de Alcaraz sigue en desarrollo. Ferrero dijo que no podía negarse. Rusedski predijo públicamente una reunión antes de que termine 2026 y la Academia del Padre continúa creciendo. Cuando se revele el próximo capítulo de esta historia, aquí será donde lo sabrás primero.